¿La gente va a ver del Facebook Live o se va a conectar acá? No, Facebook Live, ya está. Ya estamos en vivo. Muy buenas noches, estimados seguidores de Reportero de la Historia. Hoy inauguramos un streaming llamado Tu tesis en 30 minutos, en donde tesistas de la carrera de Historia podrán explicarnos sus investigaciones. En esta primera edición contaremos con la presencia de Abraham Abad, quien sustentó la tesis La Escuela de Buen Vivir, el problema de la vivienda en Lima y la transformación de hábitos desde el Estado entre 1950 y 1961, el caso de Ciudad de Dios. ¿Qué tal, Abraham? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar con ustedes hoy día. Para quienes no lo conocen, Abraham es máster con honores en Historia en Análisis Sociocultural de la Universidad de Oviedo, es licenciado en Historia por la PUC y obtuvo el premio Bustamante de la Fuente por su tesis de licenciatura. Además, ha sido ganador del segundo puesto de ensayos del LUM y actualmente posee en prensa varias publicaciones como la adaptación al libro de su tesis. Actualmente se desempeña como predocente en la PUC. Bueno, Abraham, ahora que estás con nosotros, ¿podrías introducirnos un poco a tu tesis? ¿Podrías presentarnos en unos minutos tu tema, tu pregunta de investigación y tu respuesta, digamos, en unos cortos minutos? Esta sería como manera de introducción. Sí, claro. Bueno, para empezar, comentarles que esta investigación ya tiene varios años, ya digamos que ya la di por concluida en cierta medida porque la presenté en el 2000, la acabé en el 2018 y la sustenté en el 2019, pero ya la tenía acabada. Entonces, es un tema que estoy continuando desde otras aristas, pero el estudio de caso que es Ciudad de Dios ya no lo estoy volviendo a abrir, ¿no? Pero la metodología sí. Básicamente el macrotema es el problema de la vivienda, la crisis del alojamiento, ¿no? Que es este proceso inconcluso eh, hasta ahora de carencia de lugares para vivir en la ciudad de Lima, ¿no? El objetivo central de la investigación era analizar cómo el Estado, básicamente hablando de manera general, utilizaba algunos métodos pedagógicos que intentaban modificar las formas en las que los habitantes, los vecinos de los tugurios y las barriadas y los pueblos jóvenes más adelante vivían, ¿no? La cotidianidad de estos, ¿no? E intentaban adecuarlos a una lógica propia de la razón del Estado capitalista, ¿no? Lo que Michel Foucault denominó la gubernamentalidad, ¿no? Este arte del gobernar, que es un concepto teórico que se utiliza bastante, ¿no? Yo no lo he visto utilizado mucho en el análisis del problema de la vivienda, ¿no? Y creo que de ahí parte un poco la originalidad, tal vez me equivoque, no lo sé, y del proyecto, ¿no? De que utilizaba este método de análisis de las fuentes, desde la gubernamentalidad de los procesos pedagógicos, de ahí el nombre Escuela de Buen Vivir, para ver cómo el Estado, cómo las instituciones y las comisiones que organizaba el Estado utilizaban este gran proceso del problema de la vivienda eh, para poder desarrollar su arte de gobernar, ¿no? Teniendo siempre en cuenta que el arte es un arte de gobernar, es una gubernamentalidad que nace del Estado capitalista peruano, ¿no? Entonces, ese sería el objetivo central y utilizo el caso de Ciudad de Dios como estudio de caso, ¿no? Básicamente la Ciudad de Dios es digamos, es el núcleo central desde donde parte, digamos, todo lo que es la urbanidad del cono sur limeño. La invasión de las Pampas de Atocongo se da el 24 de diciembre de 1954 por la Asociación de la Asociación de Propietarios, perdón, la Providencia, la Asociación de Providencia de Obrero General, ¿no? Que es una organización autogenerada que conversa con algunos sectores de la élite representados por Pedro Beltrán para llevar a cabo esta invasión. Y de un lado, Pedro Beltrán y estos sectores de la élite más liberales podían llevar a cabo su experimento de las mutuales, ¿no? De la autoayuda, y de otro lado los pobladores que se habían quedado sin casa o que no tenían dónde vivir podían encontrar un nuevo espacio donde habitar. La hipótesis de la tesis es que
ante el problema, ante la escasez de vivienda, ante la crisis del alojamiento, el Estado intentó modificar los hábitos de la cotidianidad de las personas que necesitaban un lugar donde vivir. Es decir, el vecino, mejor dicho, porque sería el vecino, ¿no? De los tugurios y las barriadas, eh, tiene en principio costumbres poco civilizadas, insalubres, y también costumbres económicamente irresponsables que no lo hacen entrar de lleno en la órbita del capitalismo, digamos, que quieren promocionar, y deben ser transformados, ¿no? Entonces acá en la tesis la palabra clave es la transformación, ¿no? Se transforma desde un poblador, porque es así como la prensa hasta el día de hoy, por ejemplo, denomina a las personas que habitan en lugares, digamos, que no están en en el conurbano más del centro de la ciudad, ¿no? De los distritos centrales. Se les denomina pobladores que tienen costumbres que no son las costumbres del urbanismo que requiere la élite, pero estas personas pueden ser transformadas, ¿no? Y se les transforma en vecinos, ¿no? Entonces vemos cómo el poblador se va a transformar en vecino a través de costumbres, mmm, sobre todo de ahorro, costumbres de salubridad, costumbres de trabajo, ¿no? Entonces se transforma en este poblador irresponsable, insalubre, incivilizado, se transforma en un vecino ordenado, trabajador, con hábitos de ahorro, etcétera, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Me parece que has sintetizado muy bien la tesis porque justo la leí del fin de semana, me pareció estupenda. Pero ¿cómo te interesaste en este tema? O sea, ¿de qué manera te acercaste y te hiciste estudiar historia urbana y el caso específico de Ciudad de Dios, ¿no? Es algo que todos se preguntan, ¿no? ¿Cómo te acercaste a este tema, ¿no? Bueno, siempre me gustó la historia de la Nueva Lima, ¿no? De la Lima de la que yo también soy parte, ¿no? Eh, digamos que es la ciudad donde yo he crecido y vivido toda mi vida, y yo sentía, y lo siento, que en la historiografía en que nos han enseñado hay un vacío, ¿no? Hay una historiografía política bastante rigurosa, una historiografía social también bastante amplia, pero creo que en ese aspecto sí encontraba algunos vacíos, ¿no? Que, que me gustaba preguntarme el por qué, ¿no? ¿Cómo es que la ciudad se ordena de esta manera? ¿Cómo es que una ciudad crece en un desierto? Son preguntas que siempre estuvieron en mi cabeza, ¿no? ¿Cómo es que una ciudad se distingue por 3 o 4 conos bastante definidos? ¿Cómo empiezan estos? ¿Por qué hay una diferencia tan grande entre la fisionomía de una parte de la ciudad, como por ejemplo los distritos pujantes del Cono Norte, y la fisionomía o la arquitectura, digamos, del centro de la ciudad, pasando por los nuevos distritos? Y sobre todo el problema central del Perú, ¿no? Que creo que todos lo conocemos, que es el de la discriminación y este choque de culturas que a veces trae problemas mayores, ¿no? Y en el urbanismo, en la historia del urbanismo se ve con mayor intensidad. No es tanto una historia del urbanismo, porque creo que el urbanismo tiene sus propios métodos, ¿no? Como disciplina de la arquitectura, propiamente dicha, pero es una historia una historia que creo que entra dentro de los márgenes de la historia social, ¿no? Que es lo que siempre me gustó. Y historia del movimiento de pobladores, ¿no? Como se le llama, como se le denomina, ¿no? Entonces, creo que por el vacío que encontré, ¿no? Se había trabajado ya cosas sobre 27 de octubre, que es la barriada que funda Odría, ¿no? En el 51 que da luz, digamos, las urbanizaciones mayores del Cono Norte, y creo que faltaba un poco sobre Ciudad de Dios, ¿no? Que era el corazón del Cono Sur. Ahora bien, este caso, digamos, específico de Ciudad de Dios, para que tú lo hayas analizado, has tenido que revisar y has tenido que vincularlo con un contenido analítico, ¿no? Que se ve en tu tesis, ¿no? ¿Puedes explicarnos qué conceptos y qué teorías has utilizado para dialogar con el objeto de estudio? Porque veo que esa es una de tus grandes riquezas de este trabajo, ¿no? Ya. Bueno, para empezar, creo que lo central es la gubernamentalidad, ¿no? Este tema de la gubernamentalidad que lo desarrolla bastante claramente Foucault,
¿no? En que, bueno, en realidad son las formas en que un Estado moderno, el Estado moderno en sí, ¿no? Porque en la cronología del Estado de Foucault, el Estado moderno es el que él analiza, eh, controla los comportamientos y los hábitos de las personas, ¿no? Y cómo lo hace, ¿no? Y a esto él lo denomina el arte de gobernar, ¿no? Creo que eso es central, el enfoque de la gubernamentalidad, que se puede ver en otros textos también, como por ejemplo en el texto de la seducción de la clase obrera del profesor Trinot, ¿no? También utiliza digamos, esta lupa para observar cómo el Estado de alguna manera trata de transformar a algunos pobladores en mano de obra, ¿no? En industrializar, pero desde la base, ¿no? Desde los obreros, ¿no? Creo que eso es fundamental, ¿no? Un basamento teórico bastante accesible, bastante claro. De otro lado, me interesa también ponerle límites a esto, ¿no? Uno de los límites que tiene la gubernamentalidad es que no especifica o no va tanto a trabajar en qué métodos precisos, ¿no? Es más que nada una explicación general. Y entonces ahí me agarro un poco de James Scott, por ejemplo, ¿no? Que tiene esta gran teoría de la simplificación, ¿no? De la estandarización, de cómo los estados convierten en legible, en mensurable, en cuantificable, en realidades bastante complejas, caóticas, ¿no? Eh, eh, Sing Like a State se llama esta obra de James Scott, si no me equivoco, donde analiza estos, estos mecanismos propios del alto modernismo, ¿no? Del high modernism, que es del que se basa James Scott, ¿no? Ahora, yo me estoy refiriendo al Estado, hablando de manera general, pero en realidad me estoy refiriendo al Estado capitalista, ¿no? Al Estado capitalista, ¿no? Y para eso ya regreso un poco a posiciones más estructuralistas, digamos, ya no me voy tanto al postestructuralismo, y me apoyo, por ejemplo, en Pulanzas, ¿no? Que, que, que dicen, ¿no? Que señala que se puede hablar del Estado capitalista como una entidad concreta, ¿no? Dominada y detentada por la fracción hegemónica, ¿no? Que están compitiendo por el fraccionamiento de clases, ¿no? Y bueno, creo que eso sería en realidad el basamento teórico de la tesis, ¿no? Sí. ¿Y esto cómo se ve reflejado, digamos, entre las distintas propuestas que daban las élites de gobernabilidad, ¿no? O sea, cómo esta enseñanza del buen vivir, ¿no? Esta enseñanza. ¿Cuáles son los actores históricos más relevantes que aparecen en tu tesis? ¿Podríamos contarnos un poco sobre eso? Bueno, creo que en este sentido, ¿no? Aparte de los dirigentes comunales, como por ejemplo Alejandro López Agria, ¿no? Creo que el central sería Pedro Beltrán, bueno, también algunos parlamentarios como Arca Parrón, ¿no? Pero y bueno, de todas maneras de la UNDE, los presidentes. Pero creo que Pedro Beltrán es uno de los centrales porque él es el que lleva a cabo esta gran comisión que creo que es el esfuerzo más integral que tiene el Estado en la década del 50, que es la CRAF, ¿no? La Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda, donde presenta, según su visión, cuál sería la solución al problema en la vivienda. Y básicamente es que los pobladores, en base a la autoayuda, ingresen al mercado, ¿no? Ingresen a este mundo capitalista que él quiere desarrollar en base al autoahorro, a la inversión en capital de bienes raíces o en la inversión de material de construcción, etcétera, ¿no? Antes de él estaba, bueno, han habido, yo creo que en la década del 50 hasta el informe de la CRAP se da hay varios intentos, pero no se puede llegar a una solución específica o no hay un discurso claro del Estado unitario, ¿no? Está, por ejemplo, la OMPU, ¿no? La Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo, que es propia, que es apoyada por el Estado. Está la CNB, que es la Corporación Nacional de la Vivienda, que tiene ideas propias traídas de Estados Unidos, por ejemplo, por Belaunde, el Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social. Cada una de estas son bastante parecidas, no voy a entrar en detalle, ¿no? Pero con diferencias básicas, ¿no? La OMPU se encargaba de urbanizar, la Corporación Nacional de la Vivienda se encargaba de edificar, el fondo se encargaba de hacer las dos cosas, ahí, pero tenía otras barriadas. Digamos que había una multiplicidad de discursos, ¿no? Creo que el primero más claro es formar esta familia citadina, ¿no? Y que está dentro de la línea de una visión capitalista del urbanismo, pero que ya se ve claramente con la corporación, con la Comisión de la Reforma Agraria y la Vivienda de Pedro Beltrán, ¿no?
y que finaliza en la ley de barriadas, ¿no? Que toma bastante esta comisión de la reforma agraria y la vivienda para formular esta norma, ¿no? La ley de barriadas de 1961, que de hecho es el primer dispositivo legal de este tipo en América Latina, ¿no? En el que eh, se da títulos legalmente a personas que invaden tierras, ¿no? Para frenar justamente las invasiones. Creo que el gran cambio es ¿no? De pasar la familia citadina, que es una familia con buenos valores, una familia que tiene que conservar la familia, bueno, la composición nuclear de una familia clásica, que vive en casas ordenadas, por ejemplo, el, el- la visión ideal de Belaúnde era la V3, ¿no? Pese a que se hizo unos años antes que la Corporación Nacional de la Vivienda, era la V3 la que está al frente de San Marcos, ¿no? Ese tipo de, de mini ciudades, ¿no? Como núcleos que podían funcionar autónomamente. Esto cambia, ¿no? Desde 1957 con la Comisión de la Reforma Agraria y la Vivienda, donde ya se espera de que las personas con la autoayuda, el autoahorro y la inversión puedan insertarse en el sistema, y se suponía que de esta forma se iba a acabar con el problema de la vivienda, lo cual resultó totalmente falso, ¿no? Como vemos para el día de hoy. Y para acercarte a todos estos actores, tú has tenido que realizar un trabajo de fuentes muy rico, ¿no? ¿Puedes contarnos qué archivos has revisado, qué métodos has utilizado para poder recuperar la información? Porque veo que también has hecho entrevistas a distintos sujetos históricos que han participado en estos procesos, ¿no? Sí, claro. Bueno, a ver, para empezar, lo que hice fue ir a los archivos que tenía más a la mano, ¿no? Luego ya tuve que hacer una investigación que era para efectos de la historiografía que conocía yo al menos, o la más clásica, la investigación historiográfica clásica, y era un poco heterodoxa, ¿no? Porque voy a empezar por el lado más complicado, ¿no? Al estudiar poblaciones urbanas, lo que uno va a darse cuenta es que de repente en los archivos clásicos, digamos clásicos, ¿no? No va a encontrar mucha información desde de la población, ¿no? Puede encontrar mucha información, y de hecho hay sobre estas comisiones, estos fondos, estas oficinas que estoy mencionando. Eso lo va a encontrar, sobre todo en la Biblioteca Nacional, en el archivo de la Católica, también encontré, en el archivo de la Municipalidad de Lima, en los archivos de los ministerios es muy complicado, muy complicado, pero también se puede encontrar. Eh, Muy complicado entrar, digamos, no que no esté. Y, pero lo otro, la información ya de la dinámica social y de la historia propia de estas comunidades, a primera vista es difícil, ¿verdad? ¿No? Pero en realidad se tiene que hacer un trabajo de campo sin lugar a dudas. Yo, por ejemplo, fui y, bueno, contaré la historia ya de manera más personal, ¿no? Yo fui y lo primero que hice fue, y que es una buena estrategia que ya le he utilizado antes en otro caso urbano que estudié, fue ir a la parroquia, ¿no? Las parroquias normalmente llegan o unos años después o justamente cuando llega la invasión o cuando llega la primera urbanización de la zona, y están con la comunidad, ¿no? Y si son digamos, órdenes religiosas o curas progresistas, han estado con la organización de la comunidad desde el inicio en sus problemas cotidianos. Entonces, te pueden referenciar, o incluso a veces tienen información y tienen documentación de la época. Y me referenciaron, y lo que yo pude notar es que la gente guarda información, la gente guarda cosas que les recuerdan la historia de su comunidad, ¿no? Y de hecho los vecinos, la asociación de propietarios y de adjudicatarios tenían información, tenían revistas que ellos, por ejemplo, hacían en los aniversarios, hacían revistas artesanales, obviamente, ¿no? Donde contaban la historia, donde ponían fotos, donde ponían testimonios, y uno podía contrastar estas publicaciones en el tiempo, hacían panfletos, etcétera, y los guardan, y están ahí. Y eso no está en ninguna biblioteca, eso solamente lo va a descubrir uno cuando vaya ahí, pregunte y le digan, ¿no? Y son muy ricas en información con datos, con nombres. Habían veces que uno no sabía por dónde seguir el rastro y lo encontraba ahí, ¿no? Y bueno, eso creo que ha sido fundamental. Lo de las oficinas que se puede encontrar en los archivos, creo que los historiadores no tendrían mayor problema en encontrar aquello. Y bueno, la prensa, ¿no? Yo creo que para hacer historia contemporánea
a veces se recae mucho en solamente utilizar prensa, ¿no? Como si fuera las crónicas de la realidad. Yo creo que reflejan la realidad desde cierto punto de vista, pero falta algo más, ¿no? En este caso en particular tuve suerte, tengo que decirlo, porque como Pedro Beltrán estaba organizando la invasión a las Pampas de Tocongo, su diario, la prensa y Última Hora siguieron, ¿no? Siguieron los avatares de esta invasión, entonces digamos que hay un seguimiento de la historia. Pero la prensa no es suficiente, ¿no? Hay que contrastarlo con algo más, digamos, etnográfico, si se quiere, en este caso etnohistórico, ¿no? Porque ya viene de hace varias décadas. Y solamente se va a descubrir esa documentación, es la documentación, digamos, comunal, si es que se va al lugar, ¿no? Y se pregunta y se hacen las entrevistas, etcétera, ¿no? Y te van sacando, mira, yo tengo esta documentación, mira, yo tengo, este es mi registro en la Asociación de Adjudicatarios, mira, estas son las fotos de tales épocas, estos son la revista por las bodas de oro, estos son la revista el boletín del mercado de Ciudad de Dios, por ejemplo, que también, bueno, no entró en mi investigación porque es una época posterior, pero hay un montón de documentación que se puede extraer de ahí y que a veces no se toma en cuenta, ¿no? Pero al menos desde la historiografía clásica. Yo creo que otras disciplinas sí lo han hecho, pero muchas veces lo estamos perdiendo. Y las entrevistas que son claras. No he tratado de entrevistar a bastantes personas, pero traté de incluirlas, sobre todo personas que estaban vivas en la invasión, que ya estaban bastante ancianitas, y, y algunos dirigentes, ¿no? Que la tenían clara. Sí. Ese por el tema de fuentes, que me parece muy importante lo que has hecho en el sentido de que has podido ir más allá de lo que normalmente se hace en relación a prensa, has digamos, triangulado con las fuentes orales y con las leyes, el plano legal también, ¿no? Ahora yo te preguntaría, digamos, ¿tú cuál crees que es tu aporte a la historiografía, digamos, urbana o historiografía sobre nuestra ciudad, ¿no? ¿Cuál sería el principal aporte que tú consideras, ¿no? O sea, esa sería mi pregunta. Bueno, sí, tendría que ser bastante humilde para reconocer de que un gran aporte a la historiografía nacional no se ha hecho, ¿no? Es una tesis de licenciatura que espero complementar en un trabajo de publicación, pero creo que utilizar estos marcos teóricos ayudan, ¿no? No se debe rehuir a eso, no se debe rehuir a la discusión teórica, nunca, ¿no? Porque somos intelectuales, ¿no? No debemos quedarnos simplemente a revisar papeles, sino atacar un problema analítico, ¿no? Y en ese aspecto creo que para la historiografía, para los contemporanistas, digamos, sí es un aporte que puede apreciarse desde ahí, ¿no? A atacar esos problemas o a abordar esos problemas analíticos, ¿no? Esta, esta, esta concatenación que estoy presentando entre gubernamentalidad, pedagogía o disciplinamiento de costumbres y transformación, creo que se puede ver en otros procesos sociales también en el siglo XX peruano, y sería bueno que se utilice también, ¿no? Si es que se quiere o no, no lo sé. O que se critique, ¿no? Perfecto, bienvenido. Algo que tú has dicho que me parece muy importante es la forma que nos enseñan historia, digamos, en la carrera, en las carreras de historia, ¿no? Tú terminas la tesis con una reflexión muy valiosa, y la cito, ¿no? Las aulas de nuestra universidad rebosan de alumnos provenientes de los conos. Podemos decir orgullosamente que de una u otra manera la historia del problema de la vivienda es una historia de todos los limeños. ¿Cómo ves la composición social de los jóvenes historiadores actualmente, ¿no? Y de qué manera eso se refleja en los nuevos temas que se vienen trabajando. Sí, reafirmo lo que dije, ¿no? Creo que los cambios generacionales dan que la carrera, y me parece perfecto, ¿no? Que sea así, más bien de hecho que sea así, eh, se vea representada y se vea constituida por gente que viene, por ejemplo, ¿no? Por mucha gente que viene de lo que antes se consideraban invasiones, o de los conos de la ciudad, que son en realidad no son los conos, son el corazón de la ciudad más bien. Y claro, yo a veces, y es parte de una de las preguntas que yo tenía, ¿no? Yo particularmente no nací en un cono de la ciudad, pero es una pregunta que yo me hacía, ¿no? Como alguien de repente que le gusta el urbanismo y viene, por ejemplo, de una de las zonas, de la zona A, por ejemplo, de Ciudad de Dios, que es una zona totalmente urbanizada, va a considerar como una historia propia, digamos,
o la va a interiorizar como propia la historia no sé, de la urbanidad de las casonas del centro de Lima, ¿no? Que está muy bien, también es parte de la historia del urbanismo, ¿no? Creo que hay un sector que no considera que es su historia, o que no es tanto su historia, ¿no? Y que siente que la historia de ellos, de su comunidad, no se está reflejando en la producción historiográfica, y que no debería ser así, obviamente, ¿no? Entonces hay un desbalance grande entre la constitución de los historiadores y los temas que se tocan, ¿no? Creo que por ahí va lo que me estás preguntando, ¿no? Y sí considero que se deberían hacer temas así, ¿no? Más propios, ¿no? Por lo menos en el nivel de la licenciatura. Muy buena respuesta. De Facebook nos llega una pregunta, Abraham, de Rodrigo Valencia. Magíster Abad. Entonces, ¿cuál es el rol de Pedro Beltrán en la construcción de estas comunidades, considerando el rol de este en la construcción del neoliberalismo en el Perú? Feliz cumpleaños, Rodrigo, un compañero entrañable. Sí, o sea, tiene un rol muy importante porque con todas las críticas que le podemos hacer, fue una persona que, dentro de lo criticable que puede ser la instrumentalización de un grupo humano, digamos, para cumplir un objetivo ideológico, se involucró siempre, ¿no? Y tuvo desde varias décadas antes, tuvo en la mira que el problema de la vivienda era un problema central, ¿no? Ahora, obviamente la solución que él pretendía era una solución un poco irreal, ¿no? Porque no se transformaba el modelo de producción general de la población, que generaba pobreza y desigualdad, y se intentaba que las personas ingresen a un sistema capitalista, ¿no? A través de la inversión de sus capitales, como por ejemplo la propiedad de la tierra. Y lo que iba a pasar obviamente es que las personas que tuvieran más capacidad de ahorro iban a diferenciarse de las otras, y se iba a reproducir este modelo de desigualdad. Pero sí tuvo un papel muy importante, pues, ¿no? En, en la Constitución de Ciudad de Dios, por ejemplo, ¿no? Sin él no se hubiera podido dar. Ahora, no ha sido un benefactor, ¿no? Ha sido, digamos que ha sido, la ayuda fue mutua, porque la Asociación de la Providencia eh, apoya a Beltrán, pero para solucionar un problema de vital importancia, ¿no? Que es el de la vivienda. Y mal que bien los sitios en los que Beltrán se involucró, como por ejemplo en Ciudad de Dios, en Ciudad de San Juan, que es una urbanización que pudo él vender y lotizar porque el costo de la tierra subió, ¿no? Está al lado de Ciudad de Dios, y algunas zonas de Ventanilla. Son lugares que mal que bien están más urbanizados, más ordenados, donde llegaron primero los servicios, obviamente porque había un plan para esto, ¿no? No era por una cuestión de simplemente de apoyo, de ayudas, de asistencialismo, ¿no? Entonces sí es importante, y creo que es la otra pregunta que me hizo, sí, creo que es uno de los principales pensadores del liberalismo peruano, ¿no? No sé qué tanto se habrá basado, o no sé qué tanto lo considera Hernando de Soto, pero creo que después de él es uno de los más importantes. Sí, ahora que me vas a recordar, Hernando de Soto, en tu tesis también hablas de él y que dices que es bien probable que esta sería como esta forma de ver de poblador a vecino y a consumidor, digamos, es como un estadio que es muy similar a lo que propone Hernando de Soto posteriormente, ¿no? Y que ya se está dando en el proceso que tú has estudiado. Claro, sí, pero hay diferencias básicas, ¿no? Que no las he tocado en la tesis, me habría abierto el tema, pero sí, o sea, no es igual, en el sentido de que Hernando Soto tiene una impronta mucho mayor, incluso internacionalmente, en el pensamiento neoliberal. Y porque creo que lo central es que Beltrán se apoya mucho en el Estado, ¿no? El rol del Estado para Beltrán es muy importante en su liberalismo, ¿no? En cambio, en De Soto es más, hay que eliminar Estado para que los ambulantes, los informales, como él les llama, se formalicen solos y generen más riqueza, ¿no? Hay que eliminar estas barras estatales, ¿no? Creo que Beltrán no va por ahí. Beltrán va porque el Estado debe incluirlos, meterlos al sistema capitalista a través de hábitos de ahorro, de darles capacidad de crédito. ¿Cómo tienen capacidad de crédito? Bueno, porque ahora tienen un terreno que tienen que mejorar, ¿no? Entonces tienen que pedir préstamos para mejorarlo. Entonces esto los hace entrar a este círculo. De esa forma creo que Beltrán
es una forma un poco más antigua, ¿no? De ver la solución de los problemas a través del capitalismo, creo. Claro. Sin más, Abraham, ¿nos puede dar una reflexión final para los seguidores? Sobre una reflexión final tuya sobre el tema. ¿Sobre el tema de la tesis, dices? ¿O sobre Claro, sí. Sobre el tema de la tesis, claro. Bueno, que yo los invito a los historiadores, ¿no? Que se involucren un poco más. En realidad hay buenos historiadores que tocan los temas de urbanismo, del problema de la vivienda, y sería bueno, sería chévere que sean más, ¿no? Que se preocupen más en eso, que es la historia de todos, ¿no? De la ciudad, que ha cambiado bastante, que no olviden eso, ¿no? Los problemas analíticos que a veces pueden parecer un poco incómodos, que a veces pueden parecer de que te van a traer problemas a la hora de tener que revisar fuentes más teóricas o tener que revisar literatura no necesariamente historiográfica, pero bueno, es un reto y como intelectuales tenemos que abordarlo y que no le teman a aquello, ¿no? Y que sí, que hagan lo que les gusta, ¿no? Que hagan los temas en tesis que les apasionan, porque eso va a ser lo que... Y si, se va a notar cuando un trabajo lo está haciendo alguien que lo está haciendo de manera apasionada y cuando alguien lo está haciendo de manera que elige un tema que, pucha, ya, pues no, que me quedo. Creo que esa sería mi reflexión y nada, ¿no? Me gustaría ver más trabajos historiográficos de esa manera, ¿no? Ahorita estaba leyendo un libro sobre Villa El Salvador, de Ediciones Acuedi, ¿no? De Robert Salazar Quispe, que está muy interesante, ¿no? Y bueno, esa sería mi reflexión, ¿no? Bueno, Abraham, muchas gracias por estar con nosotros. Hay otra pregunta última. ¿Puedes comentarnos sobre las prácticas de resistencia de la población a dichas imposiciones de modelos de parte del Estado? O sea, ¿cuál es la resistencia de la población frente a esto? Ya, en el caso de Ciudad de Dios, no hubo, digamos, resistencia organizada contra el Estado de por sí, porque, a ver, explicando básicamente la historia de Ciudad de Dios. Ciudad de Dios se funda en el 54, en las Pampas de Tocongo no había nada, era un terreno disputado entre la Fundación Canevaro y el ejército. Invaden, ¿no? Esta intersección entre Panamericana Sur y Atocongo, ¿no? Invaden y el Estado, representado en las Fuerzas Armadas, los quiere expulsar, resisten, ¿no? Hay una pequeña resistencia, una pequeña escaramuza que no pasa a mayores, pero el gobierno de Odría les permite, no les da la propiedad, les permite quedarse, ¿no? Les hace una serie de propuestas, de promesas, que va a ser una gran urbanización, luego los abandona cuando sale del poder, y luego viene el gobierno de Prado, y Prado sí lleva a cabo esta urbanización popular, ¿no? Que son en realidad núcleos habitacionales y les da lo que necesitaban, ¿no? Que era agua, luz. La luz llega como 5 o 6 años después, les da vivienda, les da la propiedad, ¿no? A pagarés en 20 años. Entonces, digamos que como no hubo intentos claros de desalojo, que es lo que realmente genera la resistencia física, ¿no? En las invasiones, no hubo una resistencia así. Ahora, podemos buscar otras formas de resistencia, ¿no? Que sí se pueden encontrar, que no las he analizado en la tesis, pero que sí las hallé, ¿no? Por ejemplo, una de las formas de resistencia que encontré fue que nunca se involucraron políticamente, ni con Prado ni con Odría, ¿no? No se notó, como en otras barriadas se nota, que sí se capitaliza políticamente a la población. En Ciudad de Dios no. Porque se trató de capitalizarlo, sí, de hecho sí, pero se entendió claramente desde la población de que estos, o mayoritariamente, porque sí hubo casos de gente que sí estaba con el uno, por ejemplo, pero eran pocos, de que los partidos no necesariamente te iban a sacar adelante, ¿no? Y la resistencia puede partirse de ahí, ¿no? De que no se optó por un partido político, por una línea ideológica clara, ¿no? Más bien, se basó primero en lo que debían solucionar ellos mismos, ¿no? Como comunidad. Se pueden buscar otras formas de resistencia. mm, Sería interesante, ¿no? Ver eso porque eh, no le he tocado a fondo, pero Ciudad de Dios no nace en el 17 de Sajón de Miraflores, porque el 17 de Sajón de Miraflores es posterior, ¿no? Una de las formas de resistir creo que también era esa
ese rechazo a ser parte tanto tiempo de otro distrito como Surco o Villa María del Triunfo, y formar uno propio, ¿no? Con corazón, con capital. No sé cuántos distritos, eso sí lo ignoro realmente, pero no son muchos los distritos que tienen capitales distritales. San Juan de Miraflores sí lo tiene. Es una de las formas de asistir, ¿no? Y de darle legitimidad a tu urbanización popular haciéndola la capital de un distrito, ¿no? Un distrito pujante y grande, ¿no? Y rechazando, evitando que sea parte de un anexo, una urbanización más de otro distrito previamente ya creado o grande, ¿no? Si hubiera sido, por ejemplo, una parte de Surco, sería como que una periferia de Surco, ¿no? O de Villa María. También pasó lo mismo en Villa El Salvador, ¿no? Villa El Salvador también era parte de Villa María del Triunfo, y recién en los 80, en su tercera o cuarta convención de la CUAVES, se logra de que el gobierno de Belaúnde lo declare distrito, ¿no? Te da legitimidad, te da más fuerza, ¿no? Te da te da un peso más, un leverage, como se dice en inglés, ¿no? Para poder debatir y para poder entablar conversaciones con el gobierno, ya que el gobierno de por sí ya está involucrado, ¿no? Un municipio quiere decir que el gobierno ya tiene ahí una representación clara. Abraham, antes que nos despidamos, hay una última pregunta. Sí. ¿Cuál es el rol de los historiadores jóvenes para revelar los archivos locales, comunales, distritales, para construir el pasado peruano, ¿no? Digamos, considerar estos archivos no estatales, ¿no? ¿Quién A hace la partir de pregunta? Marcos. Es importantísimo, ¿no? Porque conversando con otros compañeros que también hacen historia de distritos nuevos, relativamente nuevos, o sea, que tienen 60, 70 años o menos, me voy no con la sorpresa, sino lo que ya suponía, es que las comunidades guardan un montón de documentación, un montón. O sea, no estamos hablando de comunidades que son mayoritariamente analfabetas, ¿no? Al revés, ¿no? Son personas que escriben y que guardan y que tienen libros de oficios y actas, etcétera, y lo guardan todo. Y en una época donde no hay redes sociales, escribir te da la legalidad, ¿no? Y es importantísimo, ¿no? Yo guardo algo de los documentos de los que saqué en Ciudad de Dios, pero un proyecto plausible y totalmente eh, efectivo para solucionar el problema que pregunta Marcos, sería que se empiece a recopilar y a ordenar esta data comunal, ¿no? Que es importantísima para la historia de la ciudad, sin duda, ¿no? El rol de los historiadores jóvenes es no solamente consultarla, sino, bueno, sacarle copia, ordenarla, ver cómo ordenarla, ver si hay lugares donde hacerlo, pedir apoyo para hacerlo, ver si la comunidad está dispuesta a apoyar eso, involucrarse entre todos, ¿no? Y poder sacar un proyecto adelante, por supuesto. Yo creo que sí es posible, ¿no? No solo para Lima, digo, para todo el Perú, en realidad para todos lados, ¿no? Es una falencia inmensa, ¿no? En otros lugares, en realidad, los historiadores están por todos lados organizando documentación, ¿no? Que encuentran. Acá en el Perú es un poco complicado, tenemos 3, 4 archivos que todo el mundo los conoce y va siempre. No tiene por qué ser así. Es un lugar muy rico lugares muy ricos para poder recopilar información y también para revalorar, ¿no? La historia local, ¿no? De cada comunidad, distrito, provincia, etcétera, ¿no? Ahora, Abraham, sin más, nos despedimos y te agradecemos por haber participado en esta primera sesión de tu tesis en 30 minutos. Ha sido un éxito, muchas gracias a ti. Gracias a ustedes, cuando quieran, para servirlo. Y si conocen a alguien que ha sustentado su tesis recientemente, o nos pueden escribir con confianza y podemos organizar una actividad. Sin más, nos despedimos y muchas gracias. Hasta luego.